Antonio Criado Pineda, médico, nutrólogo, máster en nutrición y dietética humana por la Universidad de Cádiz, médico cirujano egresado de nuestra ilustre Universidad de Carabobo, 35 años de experiencia, médico sexólogo y orientador de pareja, egresado del Centro de Investigaciones Psiquiátricas y Sexológicas de Venezuela, conocido en Valencia como médico estético y fotónico de larga trayectoria y experto en medicina para la longevidad, egresado del diplomado universitario de la Universidad del Zulia y la Universidad de Falcón, donde también pudimos impartir docencia en este hermoso diplomado que duró lamentablemente hasta la pandemia y esperamos volver a retomar. Hoy vamos a hablar sobre longevidad. ¿Sabía usted que hoy es posible vivir con calidad más de 100 años? Sí, es posible. Hoy lo dice una eminencia mundial en medicina para la longevidad y medicina de precisión, el doctor David Sinclair de la Universidad de Harvard, experto en estos temas de alta trayectoria a nivel mundial y de certificaciones y confiabilidad en el campo médico y científico. Así que sin más demora, comencemos a hablar sobre la longevidad. ¿Cuál es la diferencia entre medicina antienvejecimiento y medicina para la longevidad? ¿Cuál es la diferencia entre longevidad y expectativa de vida? Cuando hablamos de medicina antienvejecimiento, pareciera que estamos hablando de algo en lo cual estamos intentando luchar contra cosas que son inexorables en la vida, que sería el envejecimiento y la muerte. También se pudiera pensar que estamos hablando solamente de medicina estética y de utilizar cremas, fármacos, botox o herramientas terapéuticas para disminuir nuestro envejecimiento estético o cosmético. Pero esto va mucho más allá. La medicina para la longevidad no solamente tiene que ver con vivir más años, sino con vivir con calidad y con autonomía. Y es ahí donde establecemos la diferencia con la expectativa de vida. Sabemos que gracias a los avances médicos, la expectativa de vida del ser humano ha ido creciendo década a década. Y hoy se estima que pudiéramos vivir entre 84 y 87 años, dependiendo de muchas condiciones particulares, genéticas o medioambientales. Pero es necesario vivir mucha cantidad de tiempo, que es a lo que hace referencia a expectativa de vida con enfermedades. Son las enfermedades necesariamente asociadas al proceso de envejecimiento, o pudiéramos prolongar esa ventana de vitalidad o de juventud independientemente de los años que podamos tener. Es allí cuando entra la verdadera medicina preventiva y medicina de precisión, tal y como se la ha llamado hoy en los fueros científicos mundiales. Se trata pues de mejorar nuestra calidad cuando alcanzamos los años dorados. Tener autonomía teniendo muchos años es extremadamente valioso. ¿Por qué? Porque vamos a poder disfrutar de la vida. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿estarían dispuestos a vivir 120 años? ¿Qué me responderían? Probablemente una respuesta interesante
E inteligente sería depende, porque si voy a vivir 120 años, como lo propone el doctor David Sinclair, pero no van a estar mis hijos y mis amigos, pues quizás pudiera pensarlo dos veces. Pero si podemos en colectividad prolongar nuestros años útiles con autonomía y poder disfrutar de la vida, quizás valdría la pena. En ese sentido, la medicina para la longevidad está basada exclusivamente en investigaciones científicas y hoy se sabe que independientemente de nuestra genética, podemos vivir más. Y es ahora cuando entra la epigenética y que vamos a tratar de explicar cuál es la diferencia entre genética y epigenética y cuáles son las herramientas indispensables que podemos manejar para lograr esos resultados. Cuando hablamos de genética, estamos hablando de estructuras inexorables dentro de nuestro cuerpo que vienen dadas desde el nacimiento gracias al aporte de nuestros progenitores. En el 2004 se describe el código genético y allí se creía que describiendo y analizando el código genético íbamos a poder manipular nuestra vida para bien, pudiendo manejar los genes a nuestro antojo. Hoy sabemos que manejamos un promedio de 25.000 genes y que existen animales en la esfera inferior que manejan 40, 50 y 60.000 genes. Es decir, si bien los genes nos van a dar el fenotipo, es decir, las características externas de nuestro organismo, estatura, color de piel, color de ojos, etc. Y nos pueden determinar la posibilidad de desarrollar enfermedades. Hoy en día tenemos una disciplina que ha venido ganando terreno en los últimos 20 años y en particular en los últimos 10 años, que llamamos epigenética. ¿Qué es la epigenética y cuál es su importancia en la longevidad? Recordamos, prolongar esa ventana de años útiles que podemos compartir con nuestra familia y donde podemos disfrutar de la vida. Pues vamos a imaginarnos que la genética es una gran orquesta y esa cantidad de músicos que están allí no se van a mover. Tenemos los instrumentos de cuerda, tenemos los instrumentos de viento, tenemos la percusión y la orquesta está conformada, vamos a suponer, por 60 músicos. Esos 60 músicos representan nuestros 25.000 genes inexorables y que no podemos mover. Entonces, ¿a qué se refiere la epigenética? Pues muy sencillo, la epigenética es el director de la orquesta. ¿Y quién dirige la orquesta? La orquesta la diriges tú. Tú puedes ser el arquitecto de tu biología, el arquitecto de tu vida. ¿Qué hace un director de orquesta? Determina cuando empieza la melodía, qué tipo de instrumentos van a sonar. Ahora inician los instrumentos de viento. Ahora inician los instrumentos de cuerda. Y ahora inician todos o inicia la percusión en un momento particular de esa espléndida sinfonía que se está tocando en ese momento. ¿Eso quién lo hace? Lo hace el director de la orquesta. Haciendo un símil con los genes, somos nosotros como directores de orquesta los que podemos determinar qué genes se encienden, qué genes se apagan, qué genes se activan o desactivan durante el transcurso de nuestra vida. Por lo tanto, la genética, que si bien es inamovible como estructura, como genes,
la epigenética basada en nuestro estilo de vida es capaz de determinar si se activa o no una diabetes o una hipertensión o un Alzheimer o una demencia senil que podemos traer codificada en nuestros genes por nuestros antepasados. Por lo tanto, la genética no es una sentencia de padecer enfermedades. Es decir, mi papá y mi mamá fueron diabéticos, por lo tanto yo me quedo sentado esperando que se exprese la diabetes. Eso no es así. Hoy en día, la epigenética manejada por el director de orquesta, que eres tú, que necesariamente no es el médico, que no es la enfermera, que eres tú, determina qué genes se van a activar y qué genes no se van a activar. Muy interesante cuando hoy en día ya se conocen 4 genes de longevidad. Están perfectamente descritos y se han hecho estudios en ratones y en monos donde activando estos genes para la longevidad se ha logrado revertir enfermedades de estos animales y se ha logrado prolongar su vida. En ese sentido, vemos que la epigenética manejada por cada uno de nosotros y que guarda relación con nuestro estilo de vida, va a determinar cuál va a ser nuestra calidad de vida. Por lo tanto, vivir más años sí es posible. Vivirlos con calidad, con autonomía, sí es posible. Y es ahí lo hermoso de decir, ¿quieres vivir 100 o más años con calidad? Y que la respuesta sea afirmativa y con alegría. Sí, porque voy a tener autonomía. Hoy en día, el enfoque de la medicina está dirigido fundamentalmente hacia los avances de la medicina de precisión. Y ya estamos como dejando un poco a un lado la medicina más convencional o más ortodoxa, donde solamente hacemos un electrocardiograma y un perfil 20. La medicina actual o medicina de precisión busca fundamentalmente que nuestros valores bioquímicos, nuestros valores de laboratorio, nuestro ente biológico integral, nuestro cuerpo físico, no solamente tenga valores estándar, sino que tenga valores de longevidad. ¿Con qué objetivo? Para que quede claro. Para prolongar esta ventana de vitalidad y autonomía en los años dorados. Entonces, será importante que podamos definir cuáles son los pilares de la longevidad. Pilar número 1, la alimentación. Bueno, parece un tópico un poco rayado hablar de la alimentación, pero resulta que la alimentación es fundamental para la longevidad, ya que los alimentos actúan como verdaderos motores no solamente para la energía, sino para el cuidado de nuestro cuerpo, para ese mantenimiento de nuestros genes, de nuestras células, de nuestros tejidos, de nuestros órganos y de nuestros sistemas. La alimentación es pues un pilar fundamental que tenemos que destacar dentro de los pilares de la longevidad. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué ahora se tiene tanto reparo con la leche, con los lácteos, con el gluten, con el trigo rico en gluten, con otros cereales, si antes esto no sucedía? En este sentido debemos destacar que la industrialización ha hecho manipulaciones genéticas de las plantas, de los cereales,
Y el trigo con el cual se hace actualmente el pan no es el trigo con que hacían el pan nuestros abuelos. Estas modificaciones genéticas hacen que muchos cereales como el trigo y la cebada, por ejemplo, tengan una altísima concentración de gluten, y sabemos que en línea general estas proteínas, gluten, gliadinas y otras proteínas contenidas en los cereales en grandes concentraciones crean un estado proinflamatorio en nuestro cuerpo. Entonces, por poner un ejemplo clásico de la alimentación, la disminución, por ejemplo, de cereales refinados, de harinas refinadas, la eliminación del azúcar como elemento oxidante en nuestro organismo, la disminución al máximo posible de los ultraprocesados, la eliminación de refrescos y gaseosas, nos van a permitir que nuestro organismo se libere de sustancias tóxicas y vaya disminuyendo ese grado de inflamación y oxidación al cual se ve sometido, y el cual acelera el proceso de envejecimiento, permitiendo, por supuesto, que las enfermedades crónicas asociadas al envejecimiento aparezcan a edades más tempranas. Entonces, ultraprocesados, harinas refinadas y azúcar son alimentos que deberíamos disminuir al máximo, y yo diría, como nutrólogo, eliminar para tener una longevidad saludable. Por cierto que sin ser tan estrictos, pudiéramos razonar el hecho que alcanzando niveles adecuados para la longevidad, eventualmente, como suelo decir en consulta a mis pacientes, pudiéramos romper la rutina y un día, pues romper esa rutina con algo que nos guste o que nos apetezca. Pero para eso tenemos que estar en valores adecuados. Entonces la alimentación, tema que da para hacer varios programas, inclusive de distintos tipos de alimentos, lo tenemos que considerar, sin lugar a duda, uno de los pilares fundamentales para la longevidad, es decir, para vivir más años con calidad. ¿Cuál sería el segundo pilar para la longevidad, para una vida larga con calidad? Sin duda alguna, el segundo pilar de la longevidad se llama ejercicio físico. Y aquí viene otro tópico. Sí, está bien, el doctor me indicó que no comiera tanta azúcar y que caminara por las tardes. Lo que vengo a decirles el día de hoy es que ese concepto ha cambiado. Y hoy es nuestra obligación como médicos prescribir qué es lo que vas a comer, cómo lo debes comer y hacer una prescripción del ejercicio físico, inclusive con dosis, es decir, de acuerdo a tus características particulares, qué tipo de ejercicio vas a hacer. Si vas a hacer ejercicio cardiovascular, si vas a hacer ejercicios de fuerza, si los vas a combinar, cómo los vas a combinar, si es indispensable que optes por la ayuda de un entrenador físico capacitado, si tienes la posibilidad económica de hacerlo o no. Es decir, hay que prescribir el ejercicio físico. Acaban de salir las nuevas guías que nos explican a los médicos, basados en medicina basada en evidencia, nos explican cómo poder formular o indicar ejercicios físicos a nuestros pacientes, y es deber de cada uno de nosotros como profesionales tener esa información para poder indicar correctamente
cuál es el ejercicio físico que te corresponde según tu edad, tu sexo y tu momento histórico en el que estás viviendo. Sin duda alguna, las cosas han cambiado en relación al ejercicio físico. Ya no se trata solo de salir a caminar o de salir a trotar. Se trata de hacer ejercicios físicos dirigidos con un objetivo fundamental. Hoy en día no solo hablamos de ejercicios cardiovasculares, de trotar y correr y aumentar nuestra capacidad cardiorrespiratoria. Hoy en día sabemos que los ejercicios de fuerza dirigidos son el pilar fundamental de nuestro cuerpo y que el músculo, y digo el músculo sabiendo que son muchos músculos los que conforman nuestro cuerpo, el músculo se comporta como un órgano endocrino. ¿Sí? Como un órgano endocrino. Si en la universidad hubiéramos dicho que el músculo es un órgano endocrino, pues definitivamente, probablemente nos hubieran aplazado. Pero hoy sabemos que el músculo se comporta como un órgano endocrino. Es decir, una estructura capaz de verter al torrente circulatorio mioquinas, sustancias capaces de mantener nuestro estado de antioxidación, mantenernos desinflamados, además de que la actividad física de fuerza mejora, limpia, por decirlo de alguna forma, los receptores que tenemos en nuestros músculos para la insulina y mejora esa famosa resistencia a la insulina, concepto que ya está en boca de muchas personas, y que el músculo es el que nos va a permitir tener esa autonomía, el que una persona de 80 años o 90 años se pueda levantar de su silla sin ayuda, que se pueda levantar de la cama sin ayuda, que se pueda bañar de forma natural, sin ayuda o sin apoyo, va a permitir que esa persona mayor en estos años dorados pueda disfrutar de su vida con autonomía y no dependa de hijos, de nietos o de un cuidador o cuidadora. No podemos dejar por fuera la importancia que tiene el dormir, la importancia del sueño. ¿Se han dado cuenta que una tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo? 8 horas al menos de las 24 horas al día la pasamos durmiendo. Y eso no es por casualidad. Cuando decimos hemos tenido un sueño reparador, hacemos referencia realmente a que nuestro organismo durante la noche y gracias al sueño repara sus células, tejidos, órganos y sistemas. Por lo tanto, un sueño profundo, reparador, respetando los ritmos del sueño, nos van a permitir que muchas células dañadas o deterioradas en nuestro organismo sean eliminadas, sean barridas y que podamos regenerar nuestros tejidos, nuestras células y nuestros órganos. Por cierto, que no todos los órganos y sistemas envejecen a la misma velocidad, pero esto puede ser tema de otro programa. Durante la noche se activa un sistema recientemente descrito a profundidad, que es el sistema linfático. Entendemos el sistema linfático como un sistema de limpieza mediado por el líquido cefalorraquídeo en nuestro sistema nervioso central, donde se drenan sustancias tóxicas y proteínas que no deben quedarse en nuestro sistema nervioso central, que no deben quedarse en nuestro cerebro. Ese drenaje de proteínas, por ejemplo, nos protege
de una enfermedad muy temida asociada al envejecimiento, que es el Alzheimer. Por cierto, que cada vez se observa en edades más tempranas, ¿no? Entonces, el depósito de unas proteínas llamadas proteínas beta amiloide y la acumulación de ellas son los responsables de esta temida enfermedad. Por lo tanto, dormir y dormir con calidad es fundamental para la medicina de la longevidad. Volvemos a repetir, ampliar esa ventana de optimización de nuestra salud más allá de la cantidad de años para los cuales estemos destinados a vivir. El sueño, pues, hay que privilegiarlo y para eso hay que tomar medidas asociadas a lo que llamamos higiene del sueño. Por ejemplo, protegernos de la luz azul emitida por las pantallas. Hoy en día las pantallas de los teléfonos celulares, de los móviles, emiten una luz que alteran nuestro ritmo circadiano, es decir, nuestro reloj biológico vigilia-sueño. Si estamos hasta las 11 de la noche viendo el celular o viendo televisión o hasta medianoche, nuestro organismo está interpretando que todavía es de día. Por lo tanto, no es posible meterse a la cama y de inmediato conciliar el sueño, o por lo menos no es lo más frecuente. No ha dado tiempo a que se disparen los mecanismos biológicos para la liberación de la hormona del sueño, que es la melatonina. Ejercicio físico a última hora de la noche también está asociado a alteraciones de neurotransmisores que dificultan conciliar el sueño. El consumo de alcohol, especialmente en la noche, también es un elemento que puede inicialmente permitir que se inicie precozmente el sueño, pero vamos a tener un sueño de muy mala calidad. El consumo de otras bebidas excitantes como el té y café de noche también nos alteran el sueño. Una comida copiosa justo antes de irnos a dormir también altera ese ritmo regular del sueño, ya que el sueño tiene distintas etapas durante la noche. Tenemos sueño profundo, una etapa del sueño muy importante que se llama sueño REM, sueño ligero. Es normal tener pequeños despertares durante la noche, pero un sueño reparador debe tener un porcentaje adecuado de cada uno de estos segmentos del sueño. Por lo tanto, se recomienda en cuanto a la alimentación cenar al menos 4 horas antes de irse a dormir. Entonces, evitar fármacos excitantes, evitar bebidas excitantes como refrescos con cola, té y café, alcohol y sobre todo controlar un poco el uso de pantallas, tanto de televisión, sobre todo de los teléfonos móviles, hasta altas horas de la noche, porque alterar el ritmo circadiano del sueño es acortar nuestra vida. Uno de los pilares fundamentales de la longevidad que acompañan a la nutrición y al ejercicio físico dirigido es tener un sueño reparador. ¿Cuál sería el cuarto pilar para una medicina de longevidad? Sin duda alguna que es la socialización responsable, la socialización de compartir. El ser humano es un ser social. Desde que está sobre la tierra, vive en grupos, vive en hordas, vive en compañía, socializa, se ayuda y se apoya.
la socialización, evitar la soledad, hoy en día es el cuarto pilar que sustenta a una medicina de longevidad. Por cierto, que cuando se ha hecho el análisis de las famosas zonas azules, donde viven centenarios, como algunas partes de las islas griegas, Costa Rica, Okinawa en Japón, independientemente de la alimentación, vemos que hay una actividad física diaria en los quehaceres y sobre todo mucha socialización. Por eso es que hay muchos centenarios en zonas alejadas, donde inclusive no hay buena asistencia médica, en pueblos, en montañas, porque tienen que agruparse y tienen que ayudarse. Entonces, una buena socialización, claro está, que no esté asociada al alcohol, nos va a permitir dar el cuarto soporte o el cuarto pilar para una medicina de longevidad. Nos tocaría ahora hablar de cómo podemos llevar esto a la práctica. Y en este sentido, me gusta decir, lo que no se mide, no se puede cuantificar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber exactamente en qué condiciones estamos en un momento dado de nuestra vida para poder tener esos valores y poder optimizarlos a valores de longevidad. Porque si nos quedamos con valores estándar, por ejemplo, aparece tu glicemia con 95 en ayunas y el valor referencial del laboratorio es hasta 110 o hasta 120. Hoy en día hasta 110 reportan muchos laboratorios. Ese valor necesariamente, aunque esté dentro de un rango estimado como normal, no es un valor de longevidad. Es un valor estándar. Si bien no tienes diabetes, es un valor estándar. ¿Y qué buscamos con esto? Buscamos medicina de precisión para longevidad. Por lo tanto, debemos explorar otros elementos bioquímicos en tu sangre, otros parámetros para poder determinar, por ejemplo, cómo está la insulina, cómo está el promedio de los niveles de azúcar en tus últimos 3 meses y poder determinar si tienes o no tienes resistencia a la insulina y buscar valores que nos permitan pasar de unos valores estándar a unos valores de longevidad. Entonces decimos, lo que no se mide no se puede cuantificar y si no se puede cuantificar no se puede comparar a 3 meses, a 6 meses o a 1 año para ver qué tanto has mejorado. Imagínate con el ejemplo de la glucosa, que está en 98, que está en un valor estándar, en un valor que te reportan como normal, pero donde tú haces intervenciones epigenéticas. Recuerda que somos nosotros no como médicos, somos cualquier persona es el director de la orquesta, es el director de su genética. Somos nosotros los que podemos intervenir sobre ese 98 e intervenimos con alimentación, disminuyendo ultraprocesados, eliminando azúcar, haciendo una actividad física prescrita y dirigida y bajamos 20 puntos el valor de la glucosa. Hoy se sabe que mientras más baja tengamos la glucosa y mientras más equilibrio tengamos entre los niveles de azúcar o glucosa e insulina, más años útiles y más tiempo podemos prolongar la vida con calidad. Entonces, medicina de precisión. En este sentido, podemos hablar de los llamados relojes biológicos.
Los relojes biológicos los podemos dividir en relojes biológicos de primera generación, de segunda y de tercera generación. Por ejemplo, relojes biológicos de primera generación hacen referencia a la medición de los telómeros en tus cromosomas. ¿Qué son los telómeros? Los telómeros son la parte final o distal de un cromosoma. El cromosoma está compuesto por fragmentos de ADN. Y nos vamos a imaginar ese cromosoma como el cordón de un zapato. En la parte final del cordón tenemos el capuchón que evita que el cordón se deshilache, ¿cierto? Bien, esa parte final, ese capuchón, también está en nuestros cromosomas. Y evitar que ese capuchón en el cromosoma llamado telómero se acorte a mucha velocidad va a permitir longevidad. Es decir, que con cada división celular ese telómero se acorta, pero que se acorte a mayor velocidad o a menor velocidad va a depender de la intervención que hagamos nosotros como directores de orquesta sobre nuestra genética. Entonces podemos hoy en día hacer determinaciones de nuestros telómeros a través de una muestra de saliva o de mucosa oral, por ejemplo, son los más populares. También hay otros estudios genéticos que nos permiten determinar cómo influyen o cómo impactan los alimentos en nuestra salud y si manejamos bien todo tipo de alimento o manejamos unos alimentos mejor que otros. Igualmente, a través de los estudios genéticos podemos determinar la farmacogenética, es decir, cuál es el impacto de determinado grupo de medicamentos sobre nuestro organismo y cuál es la respuesta de nuestro organismo a determinados medicamentos. Entonces, como reloj biológico, para poder estudiarnos, tenemos los estudios genéticos. Sin embargo, todos sabemos que los estudios genéticos son costosos, pero hay una buena noticia. Tenemos un reloj biológico de segunda generación. Ese reloj biológico de segunda generación se llama PhenoAge. El PhenoAge es un algoritmo matemático, una fórmula matemática creada por la doctora Morgan Levine y que determina a través de 9 parámetros de laboratorio más nuestra edad cronológica, es decir, la edad de la cédula de identidad, permite determinar con calidad científica y medicina basada en evidencia cuál es nuestra edad biológica para contrastarla con nuestra edad cronológica. Es decir, es posible tener 63 años a nivel de la cédula y tener 49 años a nivel de la célula. Y ahí distinguimos edad biológica de edad cronológica. A través de 9 parámetros de laboratorio, nada complicados, nada difíciles, que se pueden hacer prácticamente en cualquier laboratorio. Más nuestra edad, podemos hacer el cálculo entonces del PhenoAge. ¿Y para qué queremos saber cuál es nuestra edad biológica? Si hablamos de medicina de precisión, tenemos que saber entonces en qué momento histórico estamos para a partir de allí tomar las medidas. Si resulta que tenemos 14 años menos desde el punto de vista de nuestra edad biológica, significa que lo estamos haciendo bien. Pero, ¿qué sucede si tenemos 5, 10 o 15 años más en nuestra biología en relación a lo que dice nuestra cédula de identidad? Que lo estamos haciendo mal y que estamos envejeciendo a una velocidad muy acelerada. Por lo tanto, las enfermedades asociadas al envejecimiento aparecerán a edades cronológicas más tempranas. ¿Se entiende, pues, qué queremos decir
con medicina para la longevidad, medicina de precisión. Para eso entonces tenemos que medir adecuadamente parámetros que no se miden naturalmente o corrientemente en un examen ordinario. Hacia allá va la medicina, hacia una medicina más personalizada, a donde podamos prescribir qué tipo de alimentos son los más adecuados para ti, qué tipo de ejercicio vas a hacer y cómo lo vas a hacer, qué tipo de suplementos nutricionales vas a tomar y a qué dosis. Eso da también para otro programa. Entonces, existen múltiples parámetros que nos permiten a nosotros determinar cuál es tu edad biológica versus tu edad cronológica. Otro de los elementos a tomar en cuenta hoy en medicina de precisión es el cálculo del VO2 max. El VO2 max es un cálculo que nos permite determinar cómo es la captación, transporte y utilización del oxígeno en tu sangre y en los tejidos. El VO2 max se calcula con distintas fórmulas y se puede hacer con estudios electrofisiológicos muy avanzados, pero si no tienes enfermedades importantes de base, se puede hacer perfectamente sobre una pista o sobre una caminadora, determinando cuál es tu frecuencia cardíaca inicial y cuándo es tu frecuencia cardíaca al terminar determinado ejercicio. Por último, y como cuarto elemento fundamental de medicina de precisión para poderte diseñar un programa a la carta, tenemos la importancia de la fuerza de agarre, de la fuerza de la mano. Hoy sabemos que la fuerza de agarre es un predictor de longevidad o de mortalidad temprana. Inclusive la suma del VO2 max, capacidad de utilización, transporte y oxigenación de nuestros tejidos, y la fuerza de agarre pueden darnos elementos de predicción, y al ser comparados, por ejemplo, con el hábito de fumar, es preferible tener mayor fuerza muscular que aquella persona que fume mucho. Es decir, si se compara una persona fumadora, atención, el fumar es terrible y acorta la vida al menos en un 30% y está relacionado con muchas enfermedades como el cáncer, pero una persona débil sobre una persona fuerte a nivel muscular y de nutrición, con una fuerza de agarre adecuada, la persona que tiene debilidad muscular tiene hasta 200 veces más posibilidades de morir ese día que el paciente que fuma. De esto hay muchas estadísticas interesantes basadas en lo que llamamos medicina basada en evidencia. Por lo tanto, el responsable de tu vida eres tú. Nosotros podemos transformar nuestra vida. Nosotros podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro, como decía el Premio Nobel de Medicina español Santiago Ramón y Cajal. Podemos ser arquitectos de nuestro propio cerebro si nos los proponemos. Pero también en el 2026 podemos ser arquitectos de nuestro propio cuerpo si tomamos esto con responsabilidad y con propósito. Así que hay mucha tela que cortar y espero poder disfrutar con ustedes de otro programa para poder compartir información que nos permita vivir mucho, vivir largo, compartirlo con nuestra familia y disfrutar de este hermoso regalo que se llama vida. Muchas gracias.